Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo. San Pablo, en su epístola a los Efesios. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. ¿Qué es lo que? Venimos de varios episodios temáticos. Primero hablamos de la expansión de los Estados Unidos, luego hablamos de la economía y las respuestas al cambio que hubo luego de esas grandes transformaciones en términos de territorio y, por supuesto, en términos económicos. Tiene que haber cambios culturales. Espero hayan disfrutado todo eso. Pero ahora venimos con algo muy especial. Seguimos con los episodios temáticos. Al menos los siguientes 2 episodios seguirán siendo temáticos, pero este episodio temático de hoy es una parada especial. No vamos a hablar de historia de los Estados Unidos, vamos a hablar de historia global. ¿Por qué vamos a hablar de historia global? Sería la pregunta de muchísima gente. Porque entiendo que existe una necesidad de primero hablar de cómo era la esclavitud en otros sitios para entender las particularidades de la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces primero vamos a abordar esa historia global de la esclavitud, esa historia general de la esclavitud, que ya lo vieron por el título del episodio, y luego entonces en el siguiente episodio hablamos de la esclavitud particular de los Estados Unidos de América. Y cómo eso nos lleva entonces a la guerra civil es lo que veremos en los siguientes episodios después del episodio 14. Yo primero iba a hacer una historia general de la esclavitud completa y luego que me metí en una investigación al respecto, dije, pero ven acá. Es imposible para mí yo hacer una historia general de la esclavitud en 40 minutos, que es lo que más o menos dura un episodio, de 20 y pico a 40 y pico minutos. Eso me he propuesto. Entonces dije, bueno, tenemos que hacer algo diferente para poder acomodar esta información y que al mismo tiempo deje la idea clara de cómo era la esclavitud a nivel global en los primeros 4.000 años, 5.000 años de historia de la humanidad. ¿Cómo hacemos eso? A través de respuestas a mitos específicos. Yo lo que voy a hacer es abordar cuáles son los mitos más comunes en torno a la historia de la esclavitud o a la idea de la esclavitud que nosotros tenemos. Los voy a responder y a través de esa respuesta entonces vamos a ir abordando la historia. De esa forma vamos a entender la particularidad de la institución de la esclavitud en los Estados Unidos y cómo eso afecta tanto la historia incluso hoy. Pero bueno, antes de seguir hablando de cuáles son esos mitos, primero tenemos que definir qué es la esclavitud. Hay que partir de definiciones. La esclavitud no es más que una forma de dependencia. ¿Cómo así dependencia? Bueno, como lo dice el nombre, ese es el estatus legal o cultural que tiene una persona en la que depende de una persona más. La niñez, por ejemplo, ser menor es una forma de dependencia. Y vamos a ver que de hecho los romanos hacían un paralelismo entre ser un niño y ser un esclavo. El esclavo era eternamente niño porque era una forma de dependencia para siempre. En el caso de los romanos, los esclavos eran parte de la familia. Pero no nos metamos ahí todavía. El punto es que es una forma de dependencia, pero es la peor forma de dependencia. Porque en la esclavitud tú cedes tu humanidad para convertirte en algo. Ya no eres alguien, sino algo. Esa es la diferencia de la esclavitud con otras formas de dependencia. Y ese algo puede ser un objeto sexual, puede ser propiedad privada, como vamos a ver que es la esclavitud hacia negros africanos, pero también puede ser eternamente niño, es decir, una persona en estado de limbo, que pudieras decir es todavía alguien, pero si eres eternamente un niño, realmente te conviertes en algo diferente a un niño, porque nunca dejas de serlo. Pero bueno, eso es filosofía pura, no nos queremos meter tan profundo. Al final nos quedamos mejor con la definición de Orlando Patterson, es decir, la esclavitud como el estado permanente y violento de dominación hacia personas que están siendo deshonradas y deprivadas de su humanidad. Importante ponerlo así. Estoy parafraseando, por supuesto. Y también la esclavitud, Orlando Patterson dice que es una especie de muerte social. ¿A qué se refiere con muerte social? Tú desapareces de la sociedad como un
ente separado y pasas a ser parte de un conjunto de propiedades o del feudo de una persona o de esto o de lo otro. Mueres socialmente. Ya no eres una persona en sí misma. Por eso es que decimos que te quitan tu humanidad. Y bueno, con esa definición de esclavitud vamos a entrar a los distintos mitos que pude recopilar, porque estas son conversaciones que yo he escuchado, cosas que me han dicho, cosas que he leído, muchísimos mitos, por supuesto, algunos muy conocidos, muy replicados, otros no tan replicados, y bueno, nos vamos por ahí. Primer mito, pero espérate, tenemos que traer a alguien que lea esos mitos para yo hacerlo como una especie de pregunta y respuesta. Entonces, bueno, a la señorita que pase, venga acá. Sí, necesitamos una voz femenina aquí, porque esta vaina, yo solamente hablando. Pero ¿y qué vaina? Ven. Bueno, mira, nada más tienes que básicamente leer esta parte y cada vez que dice mito, tú le das ahí. No importa. Sí, no le para nada. Dale, el primero. Mito 1. Espérate que me salió como... Mito 1. Solo algunos pueblos practicaron la esclavitud. Falso de toda falsedad. No hace falta mucho decirlo, pero hay que decirlo. Y hay que aclarar ese mito que a veces está tan arraigado en la mente de algunas personas. Y es que casi todos los pueblos, y eso para ser riguroso, uno puede decir todos los pueblos, practicaron la esclavitud, o por lo menos alguna forma de dependencia que puede considerarse cuasi esclavitud o esclavitud, porque como dijimos anteriormente, definir esclavitud es algo bastante difícil. Entonces, la esclavitud siempre sirvió como forma de encadenación, desde sirvientes, semiesclavos, la servidumbre o la esclavitud por deuda, los esclavos del templo en la antigüedad, esa gente que simplemente estaba allí para servir a los dioses. Ya en Mesopotamia, aproximadamente 5.500 años antes de la era común, hay indicios de esclavitud. También algunas ciudades-estados ponían a trabajar a sus propios habitantes. Hablamos obviamente de las ciudades-estados de la creciente fértil, y cuando digo que ponían a trabajar me refiero a que los ponían a trabajar de forma forzada. A los habitantes era una especie de esclavitud cíclica, si se quiere, es decir, cuando se necesitaba su labor tenían que trabajar obligatoriamente. Y ya Hammurabi, cultura general aquí, Hammurabi, establecía ciertos derechos para los esclavos. En su código, los esclavos eran tratados como niños no competentes y maltratarlos era penado. Algo que verán de manera repetitiva es esa analogía legal, jurídica entre esclavos y niños. En Egipto también había esclavos, pero igual que en Mesopotamia, el estatus de los esclavos era confuso. Y cuando digo confuso me refiero a que no era una dependencia legislada, no era una dependencia constante, sino que los esclavos muchísimas veces parecían simplemente ciudadanos normales, excepto por la esclavitud más asociada hacia el palacio, ¿no? La esclavitud palaciega, la esclavitud sexual y la esclavitud de templo estaban definidas correctamente o concretamente. Pero la esclavitud laboral, al menos en Mesopotamia, en las primeras civilizaciones y en Egipto, estaba un poquito gris todavía. No se había desarrollado la institución como más adelante la desarrollarían los mediterráneos. Y cuando hablamos de antigüedad, necesariamente tenemos que hablar de hebreos, de la Biblia, porque somos occidentales y no hay que negarlo. En el caso de los hebreos, la institución era igual, en el sentido de que tenía áreas grises, pero la esclavitud era un hecho de vida, era algo que siempre estaba dado, excepto porque los hebreos, que dicen por ahí que los griegos fueron los primeros nacionalistas, podríamos decir que los israelíes quizá fueron los primeros, eso depende en cómo miremos la historia. Lo que tenían en particular los israelitas, los hebreos, los judíos, como queramos llamarles, es que le daban un trato especial a los esclavos de su misma etnia, de su mismo pueblo. Aunque definitivamente cuando hablamos de la Biblia, como siempre tenemos que hacer una división entre el Antiguo Testamento, que habla de una esclavitud muy influenciada por Babilonia, y una esclavitud propiamente hebrea, a cuando hablamos de esclavitud en el Nuevo Testamento, que se da más bien en un contexto romano. Y Pablo, Saulo de Tarso, que era romano, utiliza la esclavitud como metáfora muchísimas veces. Eso lo aprende, por supuesto, de los literatos grecorromanos de la época. Y hablando de Grecia, Grecia es distinta, de hecho, porque en Grecia se instituye otro tipo de esclavitud, y es la esclavitud como propiedad, lo que los gringos dicen chattel slavery. Esclavitud no solo por accidente, no solo por necesidad, sino esclavitud por naturaleza. Ese también es un paradigma griego. Ahí entra el tema de los hilotas y los espartanos, pero bueno, esto no es, como dije en el principio,
una historia detallada de la esclavitud donde sin duda entraríamos en ese tema con más profundidad. Para los griegos era imposible que un esclavo llegara a tener poder y riquezas en su nuevo concepto de esclavitud, algo que quizás no era normal, pero era un tanto frecuente de que un esclavo o un ex esclavo llegara a la gloria en la Mesopotamia babilónica, por ejemplo. Y con los romanos ni se diga, ¿quién no conoce Espartaco? Pero de los romanos vamos a hablar un poquito más adelante, así que no voy a entrar en ellos. Ya en la Edad Media los cristianos, los musulmanes preferían esclavizar a los contrarios, no era un asunto de esclavizar a cualquiera, y cuando digo los contrarios es que había una especie de precaución para no esclavizar a los correligionarios. Primero eso empezó como una preferencia, pero luego se convirtió en una obligación cuando se prohibió que los cristianos esclavizaran cristianos. Y bueno, en todo el mundo, todos los pueblos tenían alguna forma de dependencia, o bueno, la mayoría de los pueblos. Quizá hubo uno que otro pueblo en la historia de la humanidad que no tuvo un tipo de dependencia. Así que los mercados de esclavos, especialmente en la antigüedad y en la Edad Media, eran bastante comunes. La travesía de esclavos usualmente era por tierra, no por mar, excepto en el mar de la India. Ahí casi siempre era por mar. Pero lo que quiero decir es que este primer mito, es falso de toda falsedad. En casi todas partes existía un espectro de dependencia y múltiples tipos de esclavitud. En Corea, en la China, en África, en la América precolombina y por supuesto en el Mediterráneo. Mito 2. Los esclavos romanos la pasaron peor. Como Roma se relaciona mucho con la esclavitud, este mito es bastante latente. Pero para desmitificarlo hay que ¿comparar con qué? ¿A qué se refieren con que la pasaron peor? Si es con los antiguos en general, tienen en gran parte razón. Los egipcios, como dijimos, tenían formas de dependencia que no distaban mucho con la población general. Y la esclavitud en Mesopotamia, claro, siempre estuvo dada, pero ser esclavo no era una condena y no se conceptualiza el esclavo como propiedad. Pero si es con los griegos que estamos comparando, si es con los griegos, definitivamente no era peor. Los griegos, como dije, revolucionaron el concepto de esclavitud y los romanos tomaron mucho de ellos para definir su concepto de esclavitud. Aristóteles defendió la esclavitud como una institución necesaria y natural y hablaba de la inferioridad de los esclavos y especialmente de aquellos esclavos que no eran griegos, ¿no? También, tanto en Grecia como en Roma, se forma una, ideología de la esclavitud que pasa a la cultura general y a la literatura grecorromana. A diferencia de los griegos, los romanos eran muy legalistas. Bueno, inventaron el derecho. Eso es una perspectiva muy occidentalista. Pero inventaron el derecho en Occidente. Ahí sí lo arreglé. Y a diferencia de los griegos, tenían una ruta a la ciudadanía de los esclavos. Usted podía llegar a ser ciudadano romano, que era una cosa grande, a pesar de haber sido un ex esclavo. Algo que sorprendería a los griegos, especialmente a los atenienses. Y esto pasaba frecuentemente. O sea, no era una vaina que era inusual. Los romanos tenían un modelo patriarcal. Las esposas podían tener sus esclavos, con mucho cuidado eso, claro. Los hombres, el pater familias, tenían sus esclavos. Y como había dicho anteriormente, esto pasaba mucho, que se hacía una metáfora del esclavo como niño, como un niño incompetente. Pero como el esclavo en este modelo patriarcal romano era parte de la familia, era un niño legalmente en muchísimas cosas. De hecho, legalmente muchas veces se le refiere al esclavo como pueri, es decir, como un niño. Los paterfamilias tenían esclavas como amantes, se enamoraban de ellas muchísimas veces. Otras veces quizá no la trataban tan bien y las violaban, pero no era tan frecuente como ya veremos en el futuro. Definitivamente la forma de dependencia de esclavitud, al igual que los griegos, rompe con los otros antiguos en que eran sociedades eminentemente esclavas. Pero, como vamos a ver, hay otras formas de esclavitud mucho más malignas en el futuro. Cuando digo sociedades esclavas, y vamos a hablar más de eso en un ratito, es que el nivel de presencia de los esclavos en la vida diaria era tan esperado que realmente no podemos hablar de trabajo esclavo o de trabajo no esclavo, porque todo el trabajo podía ser esclavo, hasta representar al amo. O sea, esto suena loco, esto suena crazy para la esclavitud que iban a tener los europeos en la edad moderna temprana, pero un esclavo podía representar a su amo en negocios en Roma, para que puedan entender que la esclavitud en Roma definitivamente no fue la peor de la historia. De lejos. Pero
no podemos hablar de la esclavitud como algo monocromático en la historia romana. La esclavitud evolucionó a través del tiempo. Por ejemplo, durante Adriano no se podía matar a un esclavo sin justificación de una corte, cosa que antes sí se podía. Y ya desde el Principado, desde que el Imperio Romano realmente se volvió un imperio, la castración era prohibida. Mito 3. La esclavitud es más que todo un asunto del Mediterráneo. Yo mencioné a Orlando Patterson hace un tanto de tiempo, cuando hablábamos de una definición de la esclavitud. Patterson también elabora una conceptualización y diferencia un modelo extrusivo de esclavitud o de sacar esclavos, que es cuando los esclavos se extraen de su misma sociedad, y un modelo intrusivo de esclavitud donde los esclavos se extraen de otras sociedades. Bueno, ¿por qué digo este concepto antes de hablar de este mito? Y by the way, es un no. La esclavitud no es más que todo un asunto del Mediterráneo. Digo esto porque en el Mediterráneo había modelos intrusivos donde los pueblos esclavizaban a otros pueblos. Y esto es porque el Mediterráneo tenía muchas civilizaciones compartiendo espacio. Y es el lugar de más intercambio, quizá la región de más intercambio de todo el mundo. Y por ende, los mercados esclavos iban a ser flamboyantes. Pero sin duda los mercados esclavos del Mediterráneo no fueron los únicos que existieron. Otros mercados de esclavos existían, como por ejemplo los del Mar Rojo y Etiopía, mucho más al sur del Mediterráneo. El mercado del Mar del Sur, es decir, el de la India. El mercado del sudeste asiático, por allá por China. Pero sin duda alguna el Mediterráneo tiene un lugar especial cuando hablamos de esclavitud. De hecho hay un libro de Hannah Barker acerca de esto. Creo que se llama La mercancía más preciosa, refiriéndose a los esclavos en el Mediterráneo. Mito 4. No había esclavitud entre europeos. Este mito ya es clásico en las discusiones sobre esclavitud y es por la figura del siervo de la Edad Media y de la Edad Moderna temprana que hay en Europa, y eso eclipsa el tema de la esclavitud en Europa y se tiene la idea de que no hubo esclavos. Pero para responder esto hay que tratar tres vainas. Realmente no se necesitó por muchísimo tiempo esa esclavitud en Europa por la abundante mano de obra rural que había. Como Europa tuvo un proceso luego de la caída del Imperio Romano de ruralización, entonces no se necesitaban esclavos para trabajar la tierra. Lo segundo es que la construcción de la identidad cristiana tiene mucho que ver, porque como dije anteriormente, el cristianismo daba un incentivo para no esclavizar a sus correligionarios. Y finalmente, había otras formas de dependencia como la servidumbre, que un siervo en Europa muchas veces vivía peor que un esclavo en cualquier parte del mundo islámico, por poner un ejemplo. Así que nadie se confunda que porque sea una forma de dependencia distinta a la esclavitud, realmente la gente vivía mejor o tenía un sentimiento de libertad. En Rusia los esclavos se volvieron siervos y cuando se volvieron siervos les fue peor que como esclavos. Bueno, eso es debatible, pero es importante mencionarlo. También hay que definir qué es Europa. Antes de la Edad Media Alta, ¿qué era Europa? Europa no era más que una masa de tierra, no era una identidad, no había europeos, sino gente en Europa, una cosa completamente distinta. Europa se va construyendo principalmente por la identidad cristiana en la Europa posromana, así que no contaremos ni griegos ni romanos para aquí relatar cómo los europeos sí realmente esclavizaban a otros europeos. Y tenemos que hablar, por supuesto, del Imperio Carolingio, el imperio de Carlomagno, el primer emperador germánico romano, bla, bla, bla. Ustedes saben, historia occidental. La forma de esclavitud que se institucionalizó en el Imperio Carolingio poco tenía que ver con el Imperio Romano. Se crearon nuevas instituciones basadas principalmente en las sociedades germánicas. En el Imperio Carolingio había pocos esclavos, pero había principalmente gente que se vendía en esclavitud a sí misma bajo ciertos términos. La gente tenía un pragmatismo tremendo en cuanto a eso porque el nivel de pobreza era bastante generalizado en la Europa posromana. También había muchos esclavos penales y a diferencia de Roma, que hacían una diferenciación entre un preso y un esclavo, en el Imperio Carolingio eso no existía. Y no solamente preso porque usted cometió un crimen, sino preso porque usted no pagó una deuda. Usted podía volverse esclavo por eso, no solamente un reo, ¿no? Y de nuevo, había pocos esclavos domésticos porque había pocos centros urbanos. La mayoría eran esclavos rurales. Y entonces eso hace que la institución de la esclavitud vaya evolucionando a servidumbre poco a poco, porque la forma de dependencia de la servidumbre es bastante compatible con la ruralidad europea o el sistema manorial, como le dicen en inglés. Pero en Irlanda la esclavitud era tan común en la sociedad irlandesa, que definitivamente no era la Irlanda de hoy, sino una Irlanda celta. Era común la esclavitud doméstica, no rural. Y eso es paradójico porque el país quizá
quizá más rural y más empobrecido de toda Europa por la Edad Media y por la Edad Moderna temprana era, sin duda alguna, Irlanda. Y a pesar de esto, tenían esclavos domésticos porque era parte de la cultura irlandesa. El Imperio Bizantino, que también está en Occidente, que también está en Europa, tuvo una continuidad en cuanto a la esclavitud con el Imperio Romano, pero fue evolucionando con la cristiandad. La interpretación cristiana de la esclavitud la veía bien, o por lo menos la permitía, era bastante permisible con la esclavitud. Sin embargo, el cristianismo, por ejemplo, veía mal la exposición de niños. Exposición quiere decir que tú dejaras un niño en un bosque para que alguien viniera y lo recogiera y quizá lo hiciera esclavo. Los cristianos, los sacerdotes, preferían que tú mataras al niño, lo abortaras o lo mataras una vez naciera, que lo pusieras en exposición y se volviera un esclavo. Porque a los niños en exposición, los que agarraban de los bosques, los convertían en esclavos sexuales. Y eso no le gustaba a la iglesia. Prefería que tú mataras a tu niño que lo convirtieras en un esclavo sexual. Por el asunto de la fornicación. También en el Imperio Bizantino, a diferencia del Imperio Carolingio, se da que se ve mal que la gente se venda a sí misma en esclavitud. Y también el cristianismo trae los códigos justinianos y se ve la manumisión de los esclavos como piedad cristiana. Es decir, se fue institucionalizando una actitud más humanitaria hacia los esclavos. Mito 5. Los musulmanes tenían sociedades esclavas. Responder a este mito es un poquito complejo, porque ¿qué es una sociedad esclava? Y digo, puse este mito aquí porque dicen que especialmente los otomanos eran una sociedad esclava. Y quizá lo hayan sido, pero es difícil conceptualizarlo así, porque la sociedad otomana no dependía de la esclavitud. Una sociedad esclavocrática depende de la esclavitud. Y la esclavitud es importante para el manejo del poder, de la gobernanza, de la economía, etc. No era el caso del Imperio Otomano. Y de otras sociedades musulmanas, no solamente el Imperio Otomano. Entonces, ¿qué te digo? Moses Finley, que es quizá el mayor conceptualizador de esto de las sociedades esclavocráticas, dice que solamente hubo 5 sociedades esclavocráticas en la historia. Grecia, Roma, el Caribe europeo, es decir, el Caribe francés e inglés, en eso del siglo XVII y XVIII, Saint-Domingue, Guadalupe, etc. Brasil y Estados Unidos. El Brasil portugués y luego también se independizaron de Portugal. Pero bueno, solamente esas 5 sociedades y las 5 están en Occidente. Definitivamente es muy difícil hacer el caso para decir que los otomanos, al igual que los occidentales, tenían sociedades esclavocráticas. No era así, definitivamente. Mito 6. Los otomanos eran el diablo. De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo, una etnia que fue masivamente esclavizada por los otomanos. El mito más clásico es este, y el que me inspiró a hacer este episodio. Y es que no. El primer uso a nivel escrito de la palabra esclavo se da en Bizancio, en el Imperio Bizantino que mencionamos hace solamente 2 secciones. Y esta mención se da en el idioma griego, por allá por el siglo XI, y se utiliza la palabra esclavos, o esclavos, como, qué sé yo de griego, pero así mismo, S-K-L-A-B-O-S, y B larga, si lo ponemos en griego. Pero la palabra tiene origen siglos antes, siglo VIII, siglo IX, antes de que se dijera por primera vez en escrito, según las investigaciones. Árabes, italianos, griegos utilizaban el término para referirse a las personas que estaban encadenadas, y cada uno de ellos al principio, tanto los europeos que utilizaban el término romano servi, como los griegos que utilizaban doulos, como los árabes que utilizaban, bueno, eso es más difícil de pronunciar. Pero bueno, tenían todos sus términos y luego, a partir de ese proceso de larga duración, van cambiando poco a poco el término por esclavo. ¿Y por qué pasa eso? Porque todas estas sociedades capturaban personas, capturaban gentes para esclavizarla de los Balcanes y más adelante de más al norte de los Balcanes, aprovechándose principalmente de la inestabilidad política y de la debilidad que había en términos militares y en términos de gobiernos para capturar a estas personas y esclavizarlas. Eslovenos, croatas, búlgaros, serbios, etc. Y claro, más adelante, siglos y siglos más adelante, como 7 siglos más adelante, el Imperio Otomano iba a capturar muchos eslavos a través de los piratas bárbaros, que eran más bien estados aparte del Imperio
otomano, pero que nominalmente pertenecían a este. Y de ahí es que nace el mito. Y dicen, bueno, los otomanos que no eran europeos esclavizaron gente blanca por montón, etcétera, etcétera. Y ustedes han escuchado ese mito. En cualquier momento que a una persona occidentalista se le dice los occidentales fueron el diablo esclavizando, más que cualquier otra sociedad en la historia, te saltan con este mito. Y es falso, es falso. Eso se hizo para hacer un contraste y comparar algo que es incomparable y que en realidad el término surgió en Occidente mismo. Mito 7. Los ingleses fueron los que empezaron la racialización de esclavos. Este mito da bastante arraigado, diría yo. No tanto como el anterior, pero mucho. Quizás porque el hispanismo está de moda y el hispanismo tiene una especie de ataque como reacción hacia los ingleses, hacia los estadounidenses principalmente, diciéndole, bueno, ustedes fueron que racializaron y tuvieron ese modelo de esclavitud maligno y maldito, no fuimos nosotros. Entonces se lleva esta idea al punto que se convierte en un mito. Haciendo una breve historia de la racialización, podríamos decir, para los griegos, que no eran ni muy blancos ni muy negros, eran, bueno, quizá un poquito más tirando a blancos, y cuando digo a blancos me refiero comparándolos con los que estaban más al norte, ellos se veían como un justo punto medio entre aquellos que tenían pieles más oscuras y aquellos que tenían pieles más blancas que ellos. Hacia África subsahariana, definitivamente eran bárbaros, salvajes, hacia arriba, y esto es una tendencia que vamos a ver mucho, hacia la Europa germánica también eran unos bárbaros salvajes. Entonces, los griegos ponían a los negros como lujuriosos, pasionales, y a los blancos como estúpidos, melancólicos, salvajes. Pero no había una racialización de que los germánicos son blancos, nosotros somos marrones y los de África subsahariana son negros. No existía ese concepto de raza, sino que más bien se describían distintos tonos de piel. Bastante, una cartera completa, una paleta de colores. En Roma no se racializaba a los esclavos, sino que se utilizaban también los colores de piel como descriptores. Quizá los esclavos negros eran exóticos, pero eran exóticos principalmente porque la mayoría de esclavos en Roma no eran negros. Entonces, cuando se traía un esclavo más abajo de los cushitas, es decir, de los etíopes, que tenían piel bastante negra, era un esclavo que valía por ser exótico. Pero en general, en las culturas del Mediterráneo se va a desarrollar un tema en específico a través del cristianismo, pero también de la cultura local, que es el tema de la muerte. La muerte es negra. Satán es negro, o por lo menos es de una piel bastante oscura. Cuando Marco Polo fue a la India y se dio cuenta de que allá los dioses eran negros, los demonios eran blancos, se sorprendió bastante, porque en Europa, especialmente en las culturas del Mediterráneo, era todo lo contrario. Eso va a crear una especie de sesgo, o por lo menos eso dicen algunos académicos, por parte de los cristianos y de los musulmanes hacia los negros. Y también en el caso de los musulmanes y en el caso de los judíos y más adelante los cristianos, por otra razón bíblica. Que más que una razón por la que se desarrolló el sesgo racial, fue una justificación a la realidad de que se están esclavizando muchos pueblos subsaharianos. Pero bueno, la menciono ahorita, me lo recuerdan. Importante destacar que la raza no existía todavía en la Alta Edad Media como tal, y la gente del Mar Negro, tártaros, la gente de Rus, es decir, los rusos, los búlgaros, los circasianos, etcétera, no eran considerados blancos per se, sino también un montón de colores. Se le llamaba rosados. Bueno, es que no todas las personas de las estepas eran necesariamente blancos pálidos como la mayoría de los eslavos. También es importante destacar eso. Es difícil hablar de raza con las categorizaciones que tenemos hoy en día y la imagen que nosotros tenemos de qué son algunos pueblos y de qué eran algunos pueblos. La Europa y el Asia Central eran una cartera de colores. Yo hoy en día digo Asia Central y la gente se imagina personas con un tono, como decimos en la República Dominicana, indiecito, ¿no? Un tono un poquito pardo, pero bastante claro. Pero no era así, había muchos blancos en las estepas. Los iraníes se caracterizaban por ser, los pueblos iraníes, bastante blancos, en especial cuando se comparaban con griegos. Y entonces, cuando uno dice eso hoy en día, es como que nosotros miramos Irán y vemos a los iraníes y decimos, ¿de qué tigre me está hablando? Pero bueno, seguimos. Pero el sesgo del color de
Satán, del color del diablo, del color de los demonios y obviamente de mirarse a sí mismo, ver que eran de pieles claras comparados con otros más al sur que eran de pieles oscuras, especialmente por debajo del Sahara, va a crear un proto-racismo. ¿Qué proto ni qué proto? Algunos dirán, eso no era proto-racismo, eso era racismo. Pero como quieran tomarlo, para los antiguos del Mediterráneo, negro era sinónimo de egipcio, de etíope, pero más adelante negro, a medida que fueron incursionando en el sur, era sinónimo de subsahariano, y luego subsahariano era sinónimo de salvaje, y luego subsahariano y negro eran sinónimos de personas que parecían a los demonios que nosotros pintamos, y luego eran personas que se parecían a Satán, y luego, y aquí viene la parte importante, los árabes cuando comenzaron a esclavizar y a comprar más esclavos del África subsahariana, comenzaron a justificar esa esclavitud masiva diciendo que eso tenía que ver con la maldición de Ham en la Biblia. Si ustedes van a la Biblia, al libro del Génesis, donde se habla específicamente de Noé, podremos ver que uno de sus hijos lo vio desnudo mientras estaba borracho. Una escena particularmente familiar para muchas personas y que es tan normal hoy en día, pero Dios los castigó. Y a la descendencia de Ham se le maldijo. Y eso era, para los antiguos judíos, una justificación de por qué los hebreos están justificados a desbaratar a los dioses cananeos. Pero los árabes, y más adelante también los cristianos, tomarían esto como una justificación de también esclavizar y corregir y evangelizar a los pueblos hijos de Ham, que no solo incluía a los cananeos, sino también a todos los africanos. O sea, los africanos, desde este punto de vista bíblico, eran hijos de Ham. O mejor dicho, hijos de Cam. En español se dice Cam o pueblos camitas. Pero Ham se oye como más bonito, creo yo. Pero los pueblos camitas, los pueblos hamitas, no eran hijos de Sem. Es decir, no eran descendientes de Sem, no eran pueblos semitas. Los pueblos semitas, desde el punto de vista de los árabes, como ellos, como los gazánidas, como los persas, estaban por encima ante Dios que los pueblos camitas. Entonces ya ese protorracismo también, con justificaciones en las escrituras, los árabes comienzan a practicarlo. Y para que vayan entendiendo el protorracismo, el catolicón del monje dominico genovés Giovanni Balbi habla de una palabra denigrar, denigrare, ¿no? ¿Qué significa poner algo negro? Y eso quiere decir que tú estás tratando de, al poner a esa persona negra, quitarle méritos, ¿no? Y denigresar, es decir, quitar el negro, es poner a alguien cándido, poner a alguien blanco, es todo lo contrario. En fin, todo este protorracismo y actitud hacia los negros se fue canalizando por árabes y otros mediterráneos como los genoveses, que estaban participando constantemente en el comercio de esclavos, incluyendo de esclavos negros, e ibéricos, es decir, portugueses y españoles. Entonces ellos, genoveses, árabes e ibéricos, fueron racistas antes que los anglosajones. Ellos le pasaron las narrativas racistas a los anglosajones, quienes no tenían ningún tipo de experiencia con negros africanos, porque no eran parte del intercambio del Mediterráneo y no eran sociedades esclavistas, excepto por los irlandeses. Pero en América, cuando los ingleses comienzan a tener contactos con los esclavos africanos, debido a las particularidades que no podemos entrar en profundidad de las sociedades germánicas, entonces ese racismo se llevaría a otro nivel. Es decir, todo lo que tocan los germanos lo eficientizan y lo profundizan de alguna forma, incluyendo este racismo. Mito 8. No había esclavitud entre africanos. Este mito en parte lo derrumbamos en el primer mito, cuando decimos que casi todos los pueblos practicaron la esclavitud en la antigüedad, en la edad moderna temprana, en la edad media. Bueno, esas categorizaciones no necesariamente aplican a todos los pueblos, pero esto es falsísimo de toda falsedad. No hay que abundar demasiado. Quien ha leído una novela de Chinua Achebe, que es bastante famosa, Things Fall Apart, se va a dar cuenta de que entre los Igbo, que era una tribu o es una tribu importante en Nigeria y en esa área de África Occidental, era normal capturar en guerra a los enemigos y esclavizarlos. La esclavitud, principalmente este tipo de esclavitud de adoptar entre la tribu a alguien de la tribu enemiga y luego decidir qué se va a hacer con él, si se le va a perdonar o si se le va a matar, también era normal entre otras tribus más allá de los Igbos. También había esclavitud penal, es decir, usted se convirtió en un esclavo por estar preso, entre muchísimas tribus de África. Ahora, África es un continente diverso, el más diverso de todos, no en términos genéticos, sino también en términos culturales. Es decir, y es importante mencionar esto, en términos genéticos hay africanos negros que están más cercanos a un europeo que a otro africano negro. Así es la diversidad genética. Y la diversidad cultural ni se diga.
la diversidad cultural, ni se diga, no se reconocerían unos a otros, un Igbo y un Nilote, un Igbo y un Nubio, por ejemplo. No había una esclavización masiva de personas en África usualmente. Sucede que África, cuando se choca con el comercio transsahariano, hay una coincidencia histórica de que se estaba esclavizando más de la cuenta por un asunto de guerras locales. Pero bueno, tampoco, vuelvo y repito, esto es una historia a profundidad, entonces no vamos a entrar en eso, pero es una coincidencia histórica. Y ahora, también es importante mencionar que el comercio transsahariano y sobre todo el comercio del Atlántico sirve como incentivo para que aumente la esclavitud en la Edad Moderna de manera vertiginosa. Mito 9. No había esclavitud entre nativos americanos. Otra gran falsedad que está relacionada con el mito del buen salvaje, ¿no? Y como también esa parte de que no hay esclavitud entre pueblos africanos. Sí había esclavitud entre nativos americanos. Vuelvo y repito, volvemos al mito 1. Esclavitud entre todo el mundo. Eso era la norma, no la excepción. Y al igual que como mencionaba en el anterior mito sobre capturar al enemigo, esa era la norma entre nativos americanos. Capturar a los enemigos en conflictos tribales. Y especialmente los indígenas en el área norte, los nativos americanos que conocemos por parte de Estados Unidos, eso era súper normal. Era la norma, pero a un nivel grandísimo. Al punto que cuando entran los ingleses en el territorio, ellos hacen lo mismo contra los ingleses. Capturan a enemigos ingleses y los adoptan en la comunidad, al punto que hubo ingleses que se asimilaron tanto a la comunidad que cuando los fueron a salvar dijeron, no, yo me quedo aquí con los indígenas. Porque la esclavitud como tal no era, bueno, voy a poner a esta gente a trabajar más que los otros. Simplemente era adoptarlo en la comunidad, pero usted no podía irse. Eso era lo único. Usted es uno de nosotros normal, pero usted no tiene autonomía, no tiene la libertad de irse porque usted es capturado y vamos a esperar que nos den una especie de intercambio, especialmente quizá con otro que fue capturado, para nosotros poder liberarte y que te vayas con tu comunidad natural. Pero muchos se quedaban en la comunidad y se casaban con los locales y ya simplemente se asimilaban. Importante conocer esto. Sin embargo, seguía siendo esclavitud si nos ponemos picky en términos de definiciones. Porque tú desapareciste, ya tú no tienes los lazos sociales con tu otra comunidad y los vas a perder en cuanto estés en esta comunidad hasta cierto punto o hasta que te asimiles completamente a esta comunidad. Especialmente si se trataba de niños, la asimilación pasaba naturalmente, pero si se trataba de adultos, quizá la asimilación era más forzada. Entonces tampoco es que era algo muy bonito. Y también si eran muy adultos, se podían quedar en una especie de limbo social donde no necesariamente eran enemigos, donde estaban adoptados en la comunidad, pero no eran como los otros, pero no tenían los mismos derechos, pero no se sabía qué derechos tenían. Un limbo social, literalmente. Pero watch out, tampoco, vuelvo y repito, no estamos diciendo que era esclavitud bonita ni nada por el estilo. Estamos simplemente describiéndola. No había sociedades igualitarias, no había una equidad, no era todo bonito donde nosotros te secuestramos, tú estás aquí en la comunidad y ya te volviste uno de nosotros y ya tú estás bien y bueno, hasta puedes ser jefe tú de la tribu. No. Para que no caigamos tampoco en el mito del buen salvaje. Pero sobra decir que ninguna sociedad nativa, ni siquiera los aztecas e incas, fueron sociedades esclavas, sociedades esclavocráticas, como decía o como ya describía Moses Finley. Aunque sí hubo un área cultural en Norteamérica, en el noroeste especialmente, que son esos indígenas que ustedes ven en las películas, que hacen tiendas de acampar triangulares y hacen canoas, etc. En esa área cultural se practicaba una forma de esclavitud parecida a la que se tenía en Europa, en el Mediterráneo, y esclavizaban personas de su misma cultura y hasta de tribus hermanas. Y no era un asunto de guerra, sino que la esclavitud era una forma de vida, era normal, ¿no? Y que la esclavitud eran propiedad y eran hasta una commodity junto con las canoas, la commodity más importante probablemente de esa área cultural. No todas las tribus de esa área cultural, pero sí algunas tribus. Importante mencionarlo por si viene algún pillo por ahí y dice, no, que usted dijo no. Sí, podemos hacer una excepción y esa es la excepción. Mito 10. La esclavitud entre nativos americanos era peor que la esclavitud de europeos a negros. Si vimos el mito anterior, podemos asumir también que este mito es falso, pero me gusta mencionarlo porque hay que entrar en ejemplos específicos. Por ejemplo, los aztecas, que existe un mito en parte hispanista, una contraleyenda negra, ya que existe la leyenda negra, ellos crearon su propia leyenda negra azteca, que es que eran la peor sociedad del mundo, incluyendo la parte de los esclavos, porque los sacrificaban, se comían los corazones así vivos. Ni siquiera en una sociedad tan sofisticada, en comparación a sus pares, y tan agricultora y tan sedentaria como los aztecas, había esclavitud propiedad como la conocíamos en el Mediterráneo. Había distinciones, por ejemplo los calpoli y los tlacotli. Esto está sujeto a debate y
y es un tema bastante denso y complicado, pero los Calpoli eran los residentes normales, los comuneros, el pueblo llano, que en una sociedad agricultora era rural y se parecían bastante a un siervo, algo parecido a la Europa feudal en ese sentido, en el sentido de cómo se configura la persona. Y los Tlacotli, como se pronuncia esa vaina, eran esclavos, o por lo menos podemos interpretarlos como esclavos, como personas que tuvieron una muerte social. La mayoría de esclavos eran mujeres. A los niños se les podía llevar a sacrificio. No siempre se les llevaba a sacrificio, pero si habían sacrificios, eran usualmente niños. A las personas que se iban a sacrificar y a quitarle la vida por el asunto de los dioses, no necesariamente tenían una mala vida. Antes, probablemente nunca tenían una mala vida antes del sacrificio, pero fuera de los aztecas, los mayas y demás, a pesar de que se dice que allí fue en esa área cultural donde surgieron los sacrificios, ya para la Edad Media de nosotros, los occidentales, no sucedía mucho. Fuera de los aztecas, los sacrificios eran bastante raros. Pero aún así, en el área cultural de los aztecas, no era que se sacrificaba todo el que pasaba por el lado y todos los niños que pasaban por el lado y se obtenían en esclavitud en guerra. No, tranquilos. Pero continuemos. Los incas, por ejemplo, que eran una sociedad bastante distinta a los aztecas. Al final, todo el mundo era un siervo, porque todo el mundo donaba entre comillas, su labor al Inca, al hijo del dios Sol. Y los esclavos pues, no eran trabajadores, sino más bien esclavos reales. Esclavos que le servían directamente al Inca, de una forma u otra. Pero, vuelvo y repito, las leyendas negras, especialmente alrededor de los nativos que fueron conquistados y que tenían grandes reinos por los españoles, son contranarrativas de parte de los hispanistas la mayoría del tiempo. Un ejemplo son los tupi, que se desarrolló la narrativa de que eran caníbales, es decir, una sociedad maligna. Esos tipos son caníbales, se comen a sus esclavos, se comen a sus enemigos, anda el diablo. Bueno, esas personas del Brasil, los tupis, podían esclavizar a sus cautivos, ya sean capturados en guerra o lo que sea, en ceremonias caníbales. Y eso suena sicario, eso suena loco, ¿no? Pero cuando tú miras la sociedad y entras y te adentras a ella, tú vas a entender que la razón por la que el canibalismo y los sacrificios a nosotros nos parecen tan terribles, los occidentales, fue porque nunca sacrificamos ni comimos otros seres humanos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si vamos al sufrimiento de los seres humanos, no existe sistema más terrible si no vamos a lo microsociológico, ¿no? Como los sistemas esclavistas que se desarrollaron en Occidente. Pero también cuando te vas a la historia en específico de los tupi, fuera de las grandes narrativas, te das cuenta que en realidad a los cautivos que ellos se comían, los veían como mascotas. Es decir, como nosotros vemos a las mascotas hoy en día. Y ellos mismos utilizaban la misma terminología para referirse a mascotas como se referían a los esclavos. Pero eran mascotas extrañas, porque esas mascotas se adoptaban en la comunidad e incluso podían llegar a casarse. Podían llegar a casarse con una mujer de la comunidad. Y ocurría que muchas veces esa mujer de la comunidad y esa mascota, es decir, ese esclavo, es decir, ese cautivo, huían de la sociedad para que él no llegara a ser sacrificado. Y muchísimas veces ese castigo, esa sentencia de ser sacrificado en una ceremonia caníbal nunca llegaba. Nunca llegaba, se llegaba a casar, tenía hijos, pero nunca llegaba la ceremonia. Pero nosotros estamos tentados a decir que, bueno, esta era la sociedad más terrible que había porque se comían otros seres humanos. Pero en realidad, cuando vemos de cerca, hay menos segregación y más humanidad a pesar de esa práctica caníbal. Con los aztecas, no quiero pecar de hacer ese paralelismo, pero si nosotros nos acercamos y vemos esa sociedad y después nos acercamos y vemos una colonia como de Saint Domingue, vamos a encontrar muchísimo más humanidad dentro de los aztecas, que supuestamente eran la sociedad más terrible que ha existido, según por ahí dijo, ¿cómo es que se llama este tigre? Escotado. Mito 11. Los españoles y portugueses empezaron la esclavitud en América, ergo son la raíz del mal. Sí y no. En parte este es un mito parecido al de la racialización. Bueno, en realidad la península ibérica se convierte en una tierra de una dualidad constante, que es la tierra de la convivencia y al mismo tiempo del eterno otro. De que tú, que eres diferente, eres el otro y yo tengo que combatirte de alguna manera. Y empieza con la historia postromana. Los visigodos, al igual que en el resto de Europa postromana, tenían una sociedad muy rural, entonces tenían esclavos, penales, pero había muchos siervos, whatever, ¿no? Pero cuando miran la expansión musulmana, la miran con recelo y comienzan a activar ese concepto del otro del que yo hablé en el párrafo anterior. Se dice párrafo cuando uno está hablando así en un podcast. Bueno, sabrá Dios.
Gran vaina. Cuando ya entra el Al-Ándalus, ya traen un sistema esclavista bastante avanzado, porque los imperios musulmanes eran sociedades con muchos esclavos. Como dije anteriormente, no se puede argumentar que eran sociedades esclavocráticas, pero definitivamente eran sociedades con muchos esclavos. Esclavizaban cristianos, porque no podían esclavizar musulmanes, supuestamente. Esclavizaban a los bereberes, es decir, a los nómadas del desierto, y los traían. Esclavizaban a los sudaneses, es decir, a los habitantes del sur de Egipto, pero que no eran cuchitas, es decir, que no eran etíopes. Es importante saber que Sudán significa tierra de los negros, porque de ahí era que los árabes traían a los negros. Y bueno, Sudán es una palabra en árabe. Pero bueno, seguimos. El punto es que esos sudaneses, esos negros subsaharianos, también venían a la península ibérica a través de los árabes, y también los sacalibas. ¿Qué son los sacalibas? Son esclavos. Viene de la palabra esclavos del griego que hablábamos anteriormente. Esos eran los sacalibas. Es una arabización de esclavos, y esclavos es como se dice eslavo. Entonces traían eslavos, especialmente de lo que hoy en día es Georgia, etc. Búlgaros, croatas, serbios, circasianos, tártaros, rusos, ucranianos. La esclavitud entonces del Al-Ándalus está en todas partes, incluyendo esclavos de élite en el palacio gobernando, esclavos burócratas, esclavos en comercios, esclavos domésticos, esclavos rurales, bueno, como se acostumbraba en los imperios musulmanes. Pero a medida que entra ya el siglo XII, entonces entran más sudaneses a la península ibérica, y entonces también se activa ese protorracismo del que hablábamos anteriormente, y ahí comienza el desarrollo de esa maldición de Cam o de Ham, como queramos llamarle, etcétera, etcétera. Conecten este comentario con el anterior y van a tener una historia más o menos coherente de lo que está sucediendo, porque aquí van haciendo la racialización, y esa racialización que está ocurriendo en el Al-Ándalus entonces pasa a Hispania. En Hispania, los moros y los cristianos vivían secuestrándose unos a otros e intercambiando esclavos, como si fueran indígenas. Bueno, parecía bastante a lo que decía de los nativos americanos, incluyendo la parte en que se le adoptaba en la comunidad, excepto la parte religiosa. A los moros se les dejaba practicar su religión, mientras que a los cristianos también se les dejaba practicar su religión como eran personas del libro. Entonces, por eso es que tenemos esta narrativa de convivencia, mientras a la misma vez nosotros tenemos la narrativa del otro, donde secuestramos a quienes practican una fe distinta para el momento preciso venderlos a cristianos o musulmanes que quieran practicar la manumisión con sus hermanos de fe o intercambiarlo por otros esclavos. Y entonces entre los españoles, ya en la Edad Media, ya en Castilla, Alfonso saca las 7 partidas y nosotros podemos ver cómo se regulan a los esclavos en las 7 partidas. Y podemos ver, y aquí punto para los hispanistas, de que era una esclavitud bastante laxa, muy parecida a la esclavitud de los musulmanes del Al-Ándalus, y eso, a pesar de que va a ser mucho más maligna, va a ser mucho más severa la esclavitud que se va a tener en la América española, va a tener repercusión en cómo los españoles en las Américas ven la esclavitud. Y bueno, los españoles eran laxos en el sentido de que si tú eras hijo, por ejemplo, de Liberto en Valencia, que no tiene que ver con las 7 partidas, porque las 7 partidas son de Castilla, usted era automáticamente no esclavo. Y bueno, podemos pararlo ahí porque podemos hablar de Hispania y podemos hablar del Al-Ándalus hasta mañana, si ustedes quieren. Pero no, quería mencionar que a pesar de que los musulmanes eran el otro perfecto para los españoles y que los cristianos eran el otro perfecto para los musulmanes del Al-Ándalus, los negros que no se adaptaban bastante bien a estas sociedades mediterráneas que se conocían unas a otras, los cristianos de Europa conocían a los árabes y los árabes conocían a los cristianos de Europa por siglos, pero los negros no se conocían ni de parte de los cristianos ni de parte de los musulmanes, y ellos no lo conocían a ellos se aislaban. Entonces se convertían en un otro todavía más grande para ambos grupos, y de nuevo eso incrementa el desprecio a este otro y va entonces alimentando la narrativa de la racialización. Los portugueses, en cambio, más adelante cuando se desarrollan sus reinos, comienzan a navegar hacia Asia, comienzan a establecer puertos en África, comienzan a traer esclavos africanos desde esos puertos y dicen que son moros, comienzan a decir que son musulmanes porque los musulmanes y los infieles estaban regulados de forma distinta en la península ibérica. Pero de nuevo, el nivel de racialización y la forma en que se veía la esclavitud no era de una forma tan severa. Entonces podemos tener algo bastante claro. Sí es cierto que los españoles y portugueses comenzaron primero que los ingleses y que el resto de Europa, y por ende son la raíz del mal, pero asimismo también los árabes. Los portugueses y los españoles hicieron una combinación de la tradición europea romana, la tradición germánica y la tradición
árabe en sus formas de esclavitud. Pero lo que transforma la esclavitud es América. Es decir, cuando la esclavitud se topa con un territorio vasto y se topa con un sistema capitalista para explotar este territorio vasto de alguna u otra forma, con sistemas más eficientes de pueblos del norte de Europa. Entonces sí son la raíz, pero más o menos no. Pero ¿qué me importa a mí? Al final yo solamente estaba diciendo el mito para canalizar un poco de historia sobre el tema. Mito 12. Los africanos esclavizaban a africanos, por lo que son igual de culpables. Ay. Otro clásico de los mitos que tenemos aquí. Pero realmente ya nos pasamos como de 40 minutos y pico. Anda el diablo. ¿Dejamos esto aquí? No, vamos a seguir. Pero vamos a seguir después de la pausa. ¿Los africanos culpables de qué? Si el sistema esclavista que tenían los africanos era demasiado distinto a lo que ocurrió con el comercio atlántico, ¿no? Entonces, definitivamente no era un asunto del sistema esclavista que tenían los africanos. Podemos culparlos de hacer comercio y de saber que el comercio que hacían con los europeos iba a culminar en esa esclavitud. Todos lo sabían los esclavos, que algunos preferían suicidarse antes de parar en un barco para ir a las Américas, porque sabían que un quinto de ellos iba a morir en el barco antes de llegar, y sabían que una vez llegara, otro quinto u otro tercio iba a morir allá en las Américas en los primeros años. De eso podemos culparlos, de eso tan terrible. Sin embargo, vamos a tomar esa culpabilidad con un grano de sal. ¿Por qué? Porque estamos juzgando con la vara europea. Eso de que los europeos no esclavizan europeos, los cristianos no esclavizan cristianos, los musulmanes no esclavizan musulmanes, es una idea de sentido de región y de sentido de unidad que tienen en Europa y que se desarrolla con el tiempo. Pero los africanos no tenían ese sentido de región que tienen los europeos, y África, como una unidad, ya sea continental y como una unidad en el lenguaje, se establece en el siglo XIX. Entonces, cuando yo estoy esclavizando a una tribu enemiga para mandarla para las Américas, a mí no me importa. Yo no tengo ese sentido de región. Para mí, esa tribu enemiga es un otro, tanto como un blanco, porque yo no racializo. Eso es algo importante destacar. Yo no racializo. Entonces, un portugués y esta tribu enemiga para mí es lo mismo. Yo no soy como el hombre blanco europeo que está racializando y que me ve a mí como el otro por antonomasia. Entonces, vuelvo y repito, ¿culpable de qué? Ese sentimiento de culpabilidad o de querer establecer culpabilidad por esclavizar personas de su misma región es una mentalidad bastante occidentalista y que viene dada por la construcción de unidad cultural y la construcción del constante otro que se hace en Occidente. Entonces, vamos a resumir un conjunto de diferencias aquí. Para los africanos, no estaban esclavizando africanos, sino delincuentes, disidentes, enemigos, como todos pueblos de la historia lo hacían. Pero para los europeos sí estaban esclavizando a africanos, porque los europeos tenían un sentido de unidad y un sentido de establecer quién es el otro. Es decir, los otros musulmanes, los otros negros, los otros indios, whatever. Eso es lo primero. Lo segundo es que para los europeos no solo estaban esclavizando africanos, sino gente negra, es decir, racializaban. Para los africanos, al igual que para el resto del mundo, esto no era importante. 3. Esto muestra que ambos lados no eran partícipes de la misma empresa. Unos tenían una esclavitud normal, donde se esclavizaban los enemigos, como ocurrió en la historia siempre, mientras que otros tenían una esclavitud que convertía al esclavo en una cosa, en una propiedad, y lo desprendía de toda humanidad posible. Número 4. Es importante destacar que esto no exculpa a los africanos, porque primero, respondieron a los incentivos, como yo había dicho anteriormente, tanto en el comercio transsahariano como en el comercio atlántico, respondieron a los incentivos y comenzaron a capturar más enemigos, más disidentes políticos, más de todo, para poder venderlos y obtener bastante dinero, lo cual es
maligno, lo cual es malvado. Nunca dijeron que no, nunca pensaron que esto estaba mal, nunca pensaron que lo estaban utilizando para canalizar esa esclavitud. Nunca se detuvieron, pero vuelvo y repito, no estaban participando en la misma empresa criminal. Es decir, no son inocentes, pero para establecer culpabilidad hay que saber de grados. ¿Cuál es el grado de culpabilidad de un lado? ¿Cuál es el grado de culpabilidad de otro? Aunque en la historia es bastante estúpido comenzar a establecer culpables de esta forma cuando ya estamos hablando de 400, 500 años atrás. Es mi opinión. Si tendrían otra opinión, tírala por ahí. Mito 13. Los germánicos eran muy racistas desde siempre. No hay que abundar mucho en este mito. Como ya dijimos, los orígenes de la racialización son largos. Mencionamos el Islam, mencionamos a los ibéricos, pero quizá ese racismo tan fuerte, tan severo que se desarrolló en las colonias germánicas, en las colonias inglesas, colonias holandesas también, por ejemplo. Quizá ese racismo tan severo tiene que ver también con algunas características específicas de los germánicos. Ahí se la puedo dar a los hispanistas. No eran católicos, es lo primero. No tengo nada a favor de la Iglesia Católica, el que me conoce lo sabe, pero el catolicismo tiene el factor de la caridad. Y la caridad católica no permitía muchas veces el abuso sistemático hacia los esclavos y a veces promovía la manumisión. La caridad católica es importante e instrumental para que los ibéricos no tuvieran sistemas esclavistas tan severos como los tendrían entonces los ingleses. Pasaba lo mismo con el Islam. Los musulmanes estaban ordenados por el Islam a tratar bien a los esclavos. Entonces, no desarrollaron esos sistemas tan severos. Sin embargo, cuando tú puedes escribir tus propios preceptos y tus propias interpretaciones religiosas fuera de esos dogmas que parten de una jerarquía, como en el caso de los católicos, y tú estás fuera de eso completamente, entonces no hay una disuasión. La frialdad de los pueblos germánicos, esa falta de comunitarismo, esa tendencia hacia un individualismo también, que podríamos decir que no viene con el protestantismo, sino que es en parte germánico. Quizá eso también tuvo una contribución importante hacia cómo se fueron desarrollando estos sistemas, porque podían separar su pequeña familia del resto de aquellos que habitaban en su finca, en su plantación. Podrían separarse de ellos, mientras que para los ibéricos era muchísimo más difícil hacer eso. Era un modelo mucho más patriarcal, parecido al romano. Los modelos de esclavitud que se establecen, sin duda alguna, fueron el principal motor de lo que llevó a los germánicos a crear sistemas de racialización, o sea, sistemas de segregación racial mucho más severos y de esclavitud que tenía que ver con raza mucho más profunda. Más adelante vamos a hablar de esos distintos modelos de esclavitud y vamos a entender más por qué se desarrolló la esclavitud de esa forma con los ingleses y con los franceses y con los holandeses, etcétera, etcétera. Les voy a dar una pista que se llama capitalismo. Pero volviendo al asunto de los germánicos, quizá también la descentralización de las colonias germánicas, de las colonias inglesas, ayudó bastante a que se tuviera rienda suelta. Por ejemplo, los franceses tenían los códigos negros que mandaba Francia, aunque no se obedecían. Los españoles tenían bastante control sobre sus colonias y lo que sucedía. No control efectivo, sino por lo menos control legal. Pero en el caso de las colonias inglesas en los Estados Unidos, establecían sus propios sistemas. Entonces, había una descentralización bastante grande que permitía que ellos respondieran a lo que ellos entendían que eran sus necesidades, y su necesidad era esclavizar de manera terrible, pues lo hacían y no había ningún impedimento para hacerlo, como sí lo tenían españoles, portugueses y franceses. Pero vuelvo y repito, en el caso de los franceses eso no se obedeció. El que vea San Domínguez lo sabe. La eficiencia capitalista ya la mencioné, la vuelvo a mencionar, pero no voy a abundar mucho en ella. Otra razón es que los ibéricos y todo el mundo en el Mediterráneo estaba familiarizado con la esclavitud, por lo que siempre tuvo sistemas legales que contemplaban la esclavitud desarrollados por siglos antes del contacto con América, ¿no? Entonces, los ingleses y demás no tenían dichos sistemas. Entonces, cuando entran en contacto con América, inmediatamente crean los sistemas legales en América. O sea, crean los sistemas legales en contacto ya con América y lo hacen entonces respondiendo a unas necesidades inmediatas, que era de esclavizar masivamente y de forma severa. Mientras que los españoles, por ejemplo, no podían violar las leyes o las normas o las costumbres que ya se habían desarrollado por siglos por parte de los ibéricos, por parte de todos los mediterráneos. No se podían violar porque ya estaban en el imaginario
imaginario colectivo de dichas normas. Entonces, bueno, la falta de contacto de las personas de Europa del Norte con la esclavitud es que hace que formen también esos sistemas de esclavitud tan severos y que no haya barreras legales para los mismos. Pero lo más importante, y eso lo vamos a mencionar ahorita, era la cantidad de esclavos que se tenían. Cuando hay una cantidad de esclavos enorme en proporción a las personas libres o en proporción a las personas que están en poder, por el miedo constante se suele crear legislación bastante fuerte para mantener a esas personas que son una mayoría a raya. Mito 14. Negros o esclavos, los esclavos son esclavos. A este punto, oye, pero esa vaina rimó, guillado de loco, esa vaina rimó. Negros o esclavos, se puede hacer un rap de eso. Bueno, seguimos. A este punto, ya ustedes pueden responder este mito ustedes mismos. Eso se responde solo, pues ya hemos hablado de los distintos sistemas de esclavitud a través de la historia y en ninguno se racializaba. Con los eslavos no se racializaban, no se esclavizaban porque eran más pálidos que los germánicos. No se racializaba porque eran más blancos que las personas de Italia. No se racializaban, o sea, no se esclavizaban porque eran racialmente inferiores o no se utilizaba la excusa de que eran racialmente inferiores para esclavizarlos y abusarlos, etcétera, etcétera. Tampoco se traían muchos esclavos eslavos, o casi ninguno, a las Américas, donde la esclavitud era más terrible porque eran sistemas laborales de explotación. Así que definitivamente los esclavos eslavos y los esclavos negros la pasaron bastante distinto. Y bueno, los esclavos negros coincidieron con la empresa capitalista, mercantilista, esa maquinaria europea en búsqueda de una eficiencia, en búsqueda de la producción masiva, y los eslavos, esclavizados por los italianos y por los musulmanes, principalmente por los otomanos, no se encontraron con eso. Además, la escala y la migración forzada que tuvieron los negros fue la mayor en la historia, es decir, es la mayor migración forzada de la historia, no se ha visto hasta este momento. Y también la cosificación, es decir, de verlos como propiedad. Ya sabemos que los griegos lo empezaron en la historia, etcétera, etcétera, pero el nivel de cosificación, de deshumanización del esclavo que se llegó con los negros africanos en América también era bastante distinto. Y yo puse este mito aquí porque es bastante repetido. Cuando dicen ese mito de que fue por los otomanos que se sacó la palabra esclavo porque viene de eslavo, comienzan a decir que la esclavitud por parte de los otomanos y de los estados bárbaros del Mediterráneo eran bastante severa, y cuando tú comienzas a confrontarlos con hechos te dicen, no importa si son negros o blancos, el punto es que eran esclavos y que los otomanos esclavizaban muchísimo también. No es lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de que los nativos americanos tenían esclavos y los esclavos eran parte de la comunidad, mientras que los esclavos en el Imperio Otomano no necesariamente eran parte de la comunidad, y que los esclavos en América definitivamente no eran parte de la comunidad. Son cosas distintas. Las diferencias parecen sutiles, pero no lo son. Mito 15. La esclavitud de negros africanos fue igual en toda América. Falso de toda falsedad. Ya nosotros vimos que había distintos modelos de esclavitud en muchísimos países. Ya hemos mencionado muchísimas cosas y es natural que portugueses, españoles, ingleses y franceses construyeran modelos de esclavitud distintos en las Américas. No voy a hablar de las islas holandesas porque no tenemos tiempo. Estamos contra el tiempo y hay tantas cosas que decir. Pero bueno, vamos a establecer algunas diferencias para no simplemente quedarnos en que no eran iguales los modelos de esclavitud. Y este mito en específico es realmente traído a la mesa por aquellos que se suscriben al movimiento afro en Latinoamérica y que quieren decir, bueno, tanto en República Dominicana como en Brasil, como en Estados Unidos, la conciencia del ex esclavo es la misma porque todos pasamos por lo mismo que fue la esclavitud. Pero, si es cierto que todos pasaron por lo mismo por la esclavitud, los modelos de esclavitud producen resultados completamente distintos y por eso las sociedades son tan disímiles unas con otras. Empezando por España. España lo que hace es que crea un modelo híbrido entre dos desarrollos que tuvo en la Edad Media: la reconquista y la colonización de las Canarias. Las Canarias, en el caso de España, es la puerta a las Américas, pues en las Canarias es que se hace el modelo de ahorramiento y el modelo de cultivar caña de azúcar. Y es porque las Islas Canarias se encuentran en el Atlántico, al sur de la península, al norte del continente africano, y tiene un clima más
más o menos ideal para el cultivo de azúcar. En cuanto al ahorramiento, y de ahí viene la palabra ahorrar, o bueno, tiene la misma raíz, es básicamente comprar la libertad. El esclavo compra la libertad a través de su trabajo, a través de pagar el excedente de su trabajo para ir básicamente creando su propia manumisión. Y en las mismas Canarias fue que los españoles implementaron el modelo de esclavitud que traerían a las Américas, como ya había dicho. Primero comprándole a los portugueses los esclavos del África subsahariana y luego iban ellos mismos a comprar los esclavos en los mercados de África occidental. No había una especial crueldad en el modelo español que se implementó en las Canarias. Quizá más adelante el modelo español de las Américas, como todos los modelos de las Américas, se radicalizó un poco y el trato a los negros fue peor que en las Canarias. Sin embargo, no había una especial crueldad como quiera en el modelo esclavista de los españoles en las Américas. Como hemos mencionado, la crueldad mayor se experimentó principalmente en las colonias inglesas y francesas. Pero bueno, es importante destacar que importar negros siempre surgía como última opción. Surgió como última opción en las Canarias, surgió como última opción en las Américas y van a ver que va a surgir como última opción también en las colonias inglesas y francesas y portuguesas en las Américas. O sea, importar personas desde una distancia tan lejos solamente puede ser rentable si se tiene un nivel de explotación de la tierra bastante alto, por lo que siempre surgía cuando había ya un desarrollo económico o cuando había un gran proyecto colonial. Entonces no era la primera opción de labor, ¿no? Primero se intentaba utilizar la mano de obra blanca junto con la mano de obra nativoamericana, indígena, como queramos decirle, y luego entonces se venía y decía, bueno, hay que importar esclavos porque para nosotros hacer que esto sea rentable aquí tenemos que tener una mayor mano de obra, especialmente si vamos a tener cultivos como azúcar o tabaco que necesitan mucha mano de obra para poder funcionar. Al igual que los romanos y al igual que como tenían en la península misma, los españoles en las Américas implementaron un modelo patriarcal donde el jefe de la plantación, el colono, era sin duda el patriarca y los esclavos eran una extensión de la familia, especialmente cuando se trataba de esclavos domésticos. Quizá cuando había grandes ingenios, el modelo patriarcal se sustituía por un modelo paternalista que quizá en el siguiente episodio, cuando hablemos de esclavitud de los Estados Unidos, lo expliquemos todavía mejor, pero el asunto es que era un modelo patriarcal. Como dije anteriormente, surge como última opción, no como primera opción ni nada menos. Decían los españoles que un africano daba rendimiento por 4 indios y se necesitaba ese rendimiento para la explotación colonial, tanto agricultural como en las minas, por ejemplo en el Perú. Y los indios, debido al modelo de la reconquista, y aquí es que viene lo interesante porque dije que era un modelo híbrido, los indios eran súbditos. Los esclavos que importaban de África subsahariana no eran súbditos, porque esas tierras de ellos nunca fueron conquistadas, eran esclavos propiamente dichos, pero los indios eran súbditos y tenían que tratarse como tal, por eso nunca se les esclavizó de esa manera. Primero había el modelo de la encomienda, que también parte de la reconquista, o sea, del modelo de reconquista español, y luego un modelo de repartimiento de tierras, pero bueno, no queremos abundar tampoco en eso. Ustedes dieron esas clases, si me escuchan de Latinoamérica. Pero mencioné minas y mencioné plantaciones. Había 2 tipos de esclavitud paralelos, que era la esclavitud doméstica urbana, que como dije, se adaptaba bien al modelo patriarcal, y había el de plantación y minas. Pero las minas eran sin duda alguna mucho más terribles para trabajar que las plantaciones, a pesar de que las plantaciones de azúcar, especialmente en la parte más alta de la temporada, era una cosa terrible para trabajar. Tan terrible que la corona española prohibió a los indios trabajar en las grandes plantaciones, porque de nuevo eran súbditos y porque no aguantaban el trabajo. Pero los negros africanos, sí. Pero para que entendamos la psique española y el desarrollo cultural de la esclavitud, había negros esclavos y libertos participando ya en la conquista del Perú, por ejemplo, y de México con Hernán Cortés. En la mente de un español era posible liberar un negro e incorporarlo al ejército. Claro, seguía siendo un negro inferior, pero el nivel de racialización y deshumanización no era tal para yo no poder incorporarlo a un ejército, para yo poder darle un rango, por ejemplo. Podían ser un miembro de la sociedad, pero no era así para todos, no era así para los franceses y no era así para los ingleses, de lo que vamos a hablar en un minuto. Pero bueno, vamos a pasar ahora a los portugueses. No. Quería mencionar algo antes de, que era la racialización, de nuevo.
Aquí hay una lista de palabras que yo escribí para ver todos los términos que utilizaban los españoles para describir a los distintos tonos de negro que había, de personas de color. No todos eran negros, como había esa hipofiliación más adelante con los franceses e ingleses. No todos eran, bueno, esta gente son negros. No. Utilizaban términos como ladino, atezado, prieto, pardo, moreno, loro, membrillo, color de membrillo corcho, bozal, etcétera, etcétera. Hay muchísimas otras palabras, pero duramos hasta mañana. Quizá por eso, en la República Dominicana, que somos descendientes de españoles, tenemos una riqueza de términos para referirnos a distintos tonos de negro. Es una herencia española directa. Un prieto no es lo mismo que un moreno. Eso es normal. En fin, vamos a los ingleses ahora. Yo había dicho los portugueses, pero ese orden como que no está. Vamos a los ingleses primero. Barbara Solow dice que ninguna sociedad de las Indias Occidentales fuese exitosa con mano de obra blanca. Para que entiendan lo loco, sin embargo, que es culpar a los ingleses de la racialización y de la esclavitud en las Américas. En el siglo XVII, por ahí por 1620, había ingleses rechazando, escuchen bien, rechazando el uso de esclavos de África Occidental porque según ellos los ingleses no esclavizaban, parafraseo. Es decir, los que esclavizaban eran los ibéricos. Nosotros no esclavizamos, decían algunos, pero sí iban a esclavizar bastante y de una manera tan intensa y tan maldita como nunca se había visto en Europa. Lo que ocurrió es que cuando fueron colonizando las islitas del Caribe, más adelante, luego de que ya estaban establecidos, comenzaron a plantar caña de azúcar, más que simplemente plantaciones de subsistencia. Y como siempre, como digo, la última opción eran esclavos africanos, pero la demanda de labor era tal para cultivar la caña de azúcar que comenzaron a importar negros africanos. Primero se lo compraban españoles y portugueses, lo importaban desde el Brasil porque desde el Brasil, por ejemplo, tenían el know-how de cómo plantar caña de azúcar, que en Brasil, especialmente cerca de las playas, se cultivaba mucha caña de azúcar. En un siglo, sin embargo, desde el siglo XVII, donde rechazaban esclavos, al siglo XVIII, 1700 y pico, las sociedades de las Antillas Menores se iban a convertir en sociedades esclavocráticas, completamente, en solamente un siglo, respondiendo a las necesidades económicas por encima de cualquier cosa. Marx estaría feliz diciendo que las estructuras sociales respondieron al incentivo económico, y el incentivo económico era crear un sistema eficiente para explotar la tierra y hacer que colonias tan pequeñas como la isla de Barbados pudiera producir una cantidad de dinero ingente. El nivel de productividad era ridículo, unmatchable hasta la época. Pero una de las cosas más interesantes que yo vi es cómo veían a los negros en el siglo XVII, a cómo veían los negros en el siglo XVIII, los accounts, o sea, las narrativas que había de los visitantes y de los locales, cómo se radicalizó la racialización de las personas. Un negro se podía tirarle un piropo en el siglo XVII, en Barbados, por ejemplo. Luego, un siglo después, un negro para tirarle un piropo, es que no se podía, simplemente no se podía. Y eso fue porque las estructuras legales que no existían en Inglaterra, que no existían en las colonias inglesas para con la esclavitud, respondieron al incentivo económico. Y el asunto es que la cantidad de esclavos era tal que los amos estaban en un miedo constante de rebelión porque los superaban demasiado en número. Entonces los castigos para quienes se rebelaran eran enormes. Y como no había ninguna experiencia con esclavos, simplemente crearon leyes adaptadas completamente a esa situación. Y como las colonias eran descentralizadas, en el caso de los ingleses, la corona inglesa no tenía mucho que decir al respecto. Pero las costumbres eran peor que las leyes. Eso es importante mencionarlo. Porque uno ve las leyes y uno dice, bueno, aquí dice que le mocha un dedo, o que se puede hacer esto, no sé cuántos latigazos. Pero las costumbres, el día a día de lo que pasaba el esclavo, eran mucho peor que los castigos. En el caso de las colonias inglesas de las Antillas Menores, la explotación sexual de la esclava negra siempre existió y estuvo presente, como existió también en otras colonias, pero acá tuvo un elemento bastante racista, mucho más racista, por ejemplo, que con portugueses y que con españoles. Pero aparte de racista, también estaba muy presente, mucho más presente, por ejemplo, que en el sur de los Estados Unidos. Era casi un concubinato que había casi siempre de parte de los hombres blancos en las Antillas Menores con las esclavas negras, y la vasta mayoría del tiempo era forzado. Pero era por parte de los hombres, obviamente. Una mujer no se podía acostar con un negro, recibía un ostracismo inmediato y el negro recibía un castigo
castigo enorme. Eso, claro, era un elemento patriarcal, machista enorme. Pero a pesar de todo, aún con la barbaridad que tenían estas colonias, había un intercambio cultural mayor que el que va a haber en el sur de los Estados Unidos. Por lo menos en Barbados, a pesar de las terribles leyes, a pesar de los castigos malditos, a pesar del racismo extremo, a pesar de la violación a las esclavas, los blancos comenzaron a hablar como sus esclavos y utilizaban jergas y una especie de patuá, al punto que George Washington, cuando fue a visitar las islas, dijo: pero a esta gente le gusta la música de los negros, bailan a los tambores, se visten como ellos en gran parte y hasta hablan como ellos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué asco!, decía George Washington. Los estadounidenses, especialmente en el sur, como instaurarían sistemas esclavistas luego de las Antillas Menores, entonces copiarían mucho del know-how de las mismas. Pero ahora pasando a los franceses, realmente solo podemos hablar del Caribe, en el caso francés, porque en Canadá la esclavitud fue marginal. La esclavitud a los indios, por ejemplo, era permitida en Canadá, pero nunca fue racializada. Nunca fue racializada, que esa parte es interesante. Muy a pesar de que no se seguía la lógica de los súbditos que se seguía en España, sino más bien una lógica de que ellos son nuestros enemigos. A pesar de ello, no se les racializó porque no había el trasfondo histórico del que yo hablaba que comenzó la racialización. Vayan unos 20-30 minutos atrás para que puedan escuchar esa parte. Pero bueno, en el Caribe, los franceses montaron sistemas parecidos a los ingleses por razones bastante similares. Es decir, queremos cultivar caña de azúcar, necesitamos la labor, no queremos importar, pero al final terminamos importando. La cantidad de negros es demasiado grande, entonces vamos a hacer leyes que los limiten. Pero, Saint-Domingue llegó incluso a un nivel de eficiencia mayor que Barbados, por ejemplo. Se convirtió en la colonia más rica, la más productiva, la más eficiente de todas, al punto que más adelante los franceses estarían dispuestos a darle un vasto territorio a los estadounidenses simplemente para quedarse con Saint-Domingue, que era pequeñísima, pues la productividad de esta colonia compensaba por el territorio amplio. Pero la diferencia fundamental entre ingleses y franceses era la centralización. Los franceses, como es de esperarse, montaron un sistema más centralizado y allá en Francia estaban mucho más pendientes a qué estaba ocurriendo en el Caribe. Y se supone que los franceses legislaron para cómo se debía tratar a los negros en los códigos negros o el código negro, el Code Noir, que daba castigos severos a los esclavos en caso de que no obedecieran a sus amos y yara, pero también establecía responsabilidades a los amos, como que tenían que darle ropa, etcétera, y lo más importante, daba una ruta hacia la libertad. Sin embargo, como es de esperarse y respondiendo a las necesidades económicas de las colonias, de nuevo, Marx estaría feliz, pero no estará tan feliz cuando lo mencione más adelante, diga que estaba hablando pila de mierda. Bueno, respondiendo a esas necesidades, simplemente comenzaron a violar el código negro, que se supone era la ley central. Comenzó a ignorarse por todo el siglo XVIII y al final el trato al negro fue maldito. Bueno, eso culminó con la independencia de la República de Haití. Ya para terminar con esta sección, podemos hablar de las diferencias de los portugueses. Se habla de Portugal o de los portugueses en América y de una vez se piensa en el término Brasil. Pero en realidad, por gran parte de la colonización de las áreas portuguesas, no solamente se tenía la colonia de Brasil, sino que el norte de lo que hoy es Brasil, había una segunda colonia que se llamaba Gran Pará y Maranhão. El modelo era bastante distinto a todos los modelos que hemos mencionado hasta ahora. Si acaso se parecía mucho al español en la parte paternalista, al final eran ibéricos. Pero lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Gran Pará y Maranhão, tenía sus propias particularidades. Era un arquetipo de sociedad esclavocrática, es decir, los esclavos eran parte importante de cada uno de los procesos sociales. Sin embargo, a diferencia de otras sociedades esclavocráticas como Saint-Domingue o el sur de los Estados Unidos, los esclavos tenían capacidad de negociación. ¿Cómo así capacidad de negociación? Sí, se rebelaban en caso de que no se les daba el trato que ellos entendían que merecían, dejaban de trabajar, etcétera, etcétera, y los amos estaban dispuestos a negociar con ellos. ¿Por qué? Porque los esclavos no solamente les daban mano de obra. Al final, en Brasil, vamos a decir Brasil para referirnos a ambas colonias, tanto a Brasil como a el Gran Pará, se estableció una extensión del Ancien Régime, es decir, una extensión del feudalismo, donde había familias finas, familias de élite, fidalgos,
con grandes tierras y que necesitaban protección militar de alguna u otra manera y que se disputaban el poder. Es decir, la corona portuguesa no podía controlar que las familias se mataran una con otras. Y como necesitaban protección, ¿quiénes eran el ejército? Bueno, las bandas de esclavos. Las bandas de esclavos se le daban armas y esas armas defendían las plantaciones de las otras familias. Las bandas de esclavos entonces a veces se rebelaban si no se les estaba tratando como se les debía de tratar. Al final eran esclavos y tenían castigos y todos los demás, pero tenían una capacidad, vuelvo y repito, de negociación como en ningún otro grupo de esclavos en las Américas. Entonces, hablar de la esclavitud en Brasil es todavía más complejo que hablar de la esclavitud en otros lugares de América por esa capacidad de negociación, ese sistema de incentivos y desincentivos, esos quilombos y esos cimarrones, la diferencia entre un criollo y un negro, las mujeres que se casaban con hombres ricos a pesar de ser esclavas, como la gran legendaria Chica da Silva y todo lo demás. O sea, es todo un mundo completamente diferente, pero que no es pertinente para nosotros, lamentablemente. Me gustaría hablar más de ello. Hey, ¿me dan 5 minutos? No, está bien. Por eso cuando yo escucho que me dicen que, bueno, los negros de Brasil la pasaron peor que los negros en Estados Unidos porque la esclavitud se abolió luego, yo me quedo como que, son modelos distintos. Mito 16. Al esclavo se le cuidaba, mientras al indio no, porque el capitalista cuida su mercancía. Puro bulcheteo marxista traído a ustedes por el Chairo de la Facultad de Antropología de una universidad pública latinoamericana. Diablo, eso fue demasiado específico, pero lo voy a dejar. Hasta este punto del episodio, yo creo que eso se responde solo. Los españoles trataron bien a los indios en comparación a cómo trataron a los esclavos. Quizás se refieren a que murieron muchos indios en las conquistas, especialmente del Caribe, por ejemplo, los taínos, pero eso era principalmente por las enfermedades, no porque se les trataba peor a como se le trataba a los esclavos africanos. En el caso de los españoles, trataban mucho mejor a los indígenas porque eran súbditos, no eran esclavos. Y en el caso de México y de Perú, la esclavitud de negros no se dio a gran escala. No hay tantos términos de comparación, pero definitivamente al esclavo siempre le iba peor. También es importante destacar que españoles y todo el mundo trataban con menos severidad por un asunto racial a los indios que a los negros. Los negros, como habíamos dicho, se les tenía un trato mucho peor por el sesgo racial que se fue formando poco a poco en la península ibérica. Pero más adelante, cuando ya se implementa la lógica capitalista en las colonias holandesas, francesas e inglesas, es por la lógica capitalista que se les trata peor a los negros africanos, porque el cálculo de rendimiento entra en juego. Antes simplemente era un esclavo era un esclavo, no había un cálculo de rendimiento en todo momento. Yo sé que para nosotros que vivimos en sistemas capitalistas supermodernos, el cálculo de rendimiento se da en todo momento. Estamos calculando el tiempo y cuánto vale nuestro tiempo, pero no era algo dado en sociedades precapitalistas. Y cuando los ingleses de las Antillas Menores calculaban el rendimiento de un esclavo, se daban cuenta que si el esclavo se moría por el trato fuerte que se le daba, en 7 años, o en 6 años, o en 5 años, ya le iban a sacar el dinero, pero por mucho. Entonces no les importaba si ese esclavo se moría por complicaciones de salud, si se era demasiado severo con él. Entonces, bueno, al contrario, la cosificación del esclavo y el cálculo del rendimiento del capitalista es que hace que realmente la esclavitud sea todavía más severa, los sistemas más capitalistas, más eficientes de los ingleses, holandeses y franceses. Entonces no, dejen el bulcheteo marxista del asunto de que al esclavo se le cuidaba, supuestamente por ser una mercancía. Mito 17. Los esclavos fueron esclavos porque no se resistían. La historia de la esclavitud es la historia de la libertad, la historia de la resistencia, la historia de la búsqueda de eso tan preciado. La libertad libérrima, ¿no? En pocos casos el esclavo no ejercía resistencia. Hay muchas razones por las cuales existía la esclavitud, pero la falta de resistencia de cualquier grupo humano no era una de esas razones. ¿En cuáles situaciones el esclavo no ejercía resistencia? Cuando se le estaba tratando bien, por ejemplo, y que el amo era
entre comillas, razonable. En el caso de negociaciones, por ejemplo, digamos un esclavo de Brasil bajo un modelo patriarcal donde al esclavo se le deja casarse con otra mujer de la plantación o con una mujer de la plantación de otra familia distinta, y el amo y el otro amo de la otra familia servían como padrinos de la boda. Eso ocurría bastante, y le bautizaban los hijos. También ocurría bastante eso en el Brasil. Ahí no había una resistencia porque se le estaba confiriendo humanidad a ese esclavo. Por ejemplo, también en la esclavitud por deuda, hablamos de esclavitud por deuda muchísimas veces, ya fuera de la esclavitud de las Américas, en otros pueblos, ahí no se ejercía resistencia porque yo me metí aquí por mí mismo. Pocas veces se ejercía resistencia en esos casos. Cuando la gente se vendía a sí misma en esclavitud porque estaba muy empobrecida, los siervos pocas veces ejercían resistencia porque era un modelo de dependencia distinto a la esclavitud, donde, bueno, se llegó aquí de otra forma, por así decirlo. Pero la servidumbre en sí misma no es esclavitud. Aunque bueno, más o menos, en realidad la servidumbre es una categoría europea. Pero en el resto de los casos, y es decir, la vasta mayoría, la resistencia era la regla. No siempre la resistencia de forma militar, porque yo lo que estoy buscando es sobrevivir. Entonces yo no me voy a matar por sobrevivir, al menos que yo tenga una conciencia de que soy parte de un grupo y yo me estoy sacrificando no por mí, sino por el grupo. Y esa parte, ese desarrollo de esa conciencia colectiva de los esclavos no ocurría siempre, ¿no? O sea, tenía que formarse a través de la socialización, y por eso los amos prohibían la socialización de los esclavos. Más adelante, en las sociedades esclavocráticas donde había demasiada severidad. Entonces, si yo estoy buscando sobrevivir como individuo o como un pequeño grupo, yo no me voy a rebelar militarmente, porque ¿para qué? Si yo lo que quiero es mi vida, ¿no? Pero muchísimas veces sí se desarrollaba ese sentimiento colectivo, y había como las bandas de esclavos en Brasil que buscaban negociación, o por ejemplo las rebeliones, las grandes rebeliones que se daban en el sur de los Estados Unidos, pero casi siempre, vuelvo y repito, era como individuo o como pequeño grupo. Y en ese caso, esos casos de gran resistencia, iba a decir de micro resistencia, pero de micro no tiene nada, como dejar de obedecer al amo a pesar de cualquier castigo, simplemente para que perdiera dinero, para que perdiera la cosecha, o no trabajar, que por cierto los romanos, por ejemplo, tenían un estereotipo de los esclavos como vagos, precisamente porque se negaban mucho a trabajar muchas veces, y esa era su forma de resistencia. Escupir la comida, envenenar la comida, drogar a los amos, sabotear el trabajo, si es en una fábrica, por ejemplo, robarse oro de las minas en las que se trabajaba y vender el oro por ahí y escaparse, educarse y aprender cuando se estaba prohibido, por ejemplo, aprender nuevas ideas, aprender del cristianismo cuando se le era prohibido leer la Biblia, por ejemplo, etcétera, etcétera. La resistencia era la regla. Y ahí, en esa nota de la resistencia y de la búsqueda de la libertad, ya termino la lista de 17 mitos. Un episodio especialísimo, el único que va a durar tanto, pero un episodio que es opcional también. El que lo escuchó puede escuchar el episodio 14 y no va a existir una continuidad realmente. Es para dar un contexto de lo increíble, de lo importante, de lo central que es la esclavitud en los Estados Unidos, que dista de muchas de las cosas que hemos dicho aquí, y por qué fue un tema tan recurrente y sigue siendo un tema recurrente muchísimos años después, más de 150. Para encaminarnos, sin embargo, al siguiente episodio, que es esclavitud en los Estados Unidos, vamos a sacar algunas conclusiones. Pese a lo que se dice, sí ha habido sociedades esclavocráticas, muy pocas sociedades esclavocráticas, y el sur de Estados Unidos era una de estas pocas sociedades esclavocráticas que existieron en la historia. Es decir, que lo que hablaremos en los siguientes episodios será de algo bastante particular en la historia de la humanidad. Número 2. La esclavitud en las Américas fue una institución que fue evolucionando poco a poco y que no fue igual ni en cada siglo, ni entre colonias, ni entre países europeos que colonizaron. Número 3. No se dejen meter gato por liebre. De cientos de sociedades y de miles de años de historia, la esclavitud en los Estados Unidos queda como una de las peores, y esto pasó hace unos 150 años. Entonces, de nuevo, de lo que vamos a hablar es demasiado importante. 4. Como veremos, la esclavitud fue una institución tan disruptiva que va a tener efectos desastrosos que se pueden sentir hoy en día y probablemente se seguirán sintiendo algunas décadas por venir. Ya en el próximo episodio damos los detalles de cómo era esta institución y cómo afectaba todo, desde la política, la cultura, la sociedad en general. Allá los veo. Diablo, pero duró 1 hora y media el episodio. ¿Y ahora es que tú te das cuenta de eso?
El que se escucha esa vaina entera es un maldito vago.